sintéticas, pero o sea, el español, por ejemplo, en los tiempos verbales hay muchos morfemas que se añaden al final que de un mismo morfema sacas varias cosas sin que lo puedas separar. Si dices mos, pues la S es del plural, pues no, porque luego dice cantan y ahí hay una N, y el mo pues puede ser de primera persona, pero es canto, quizá la O, pero si lo vas mirando en realidad no tiene ningún sentido. O sea, no se pueden dividir los morfemas, por ejemplo, de verbales, intentando sacar de cada letra qué parte es la de persona, qué parte es la de número, qué parte es la de tiempo, qué parte es la de aspecto y cosas de estas. Bueno, vamos a empezar. Vale, lo dejamos aquí ayer, ¿verdad? Bueno, pues bueno, os comentaba que se formó en el año 1993 el grupo de trabajo Eagles que pretendía mirar un poco las lenguas europeas que había y decidir qué partes morfológicas y sintácticas de esas lenguas era interesante etiquetar de alguna manera, aunque no decían cómo, ¿no? Decían hay que tener en cuenta estas cosas, pero no te decía, para el alemán vamos a utilizar una D para esto y tal para la otra, sino una cosa en plan genérica que valiera para todas las lenguas. Entonces hubo el proyecto Parole inmediatamente después, que se basó en estas recomendaciones del grupo Eagle para ya sí empezar a hacer unos taxed, algo digamos concreto. Es decir, pues si es adjetivo vamos a poner una etiqueta que empiece por la A y después vamos a poner el género y después... Y esto depende de la lengua, claro, porque acabo de decir el adjetivo, el género, pues cantidad de lenguas que no tienen género, por ejemplo, dentro de Europa. Entonces se fue especificando para cada lengua en concreto su propio taxed, porque si no, pues pasaba cuando hablábamos en los traductores automáticos de las representaciones semánticas para lenguas que tenían ciertos valores semánticos que en otras lenguas no tenían, y entonces estarías haciendo, añadiendo ahí una información que no tiene ningún sentido. Entonces en esto pues pasa igual. Sí que es verdad que para todas las lenguas, bueno, el rumano no, para todas las lenguas románicas es el mismo estándar. O sea, para francés, portugués, catalán, que he visto también en italiano y en español, creo que no sé si lo he dicho. Al final me parece que no varía en nada. No estoy 100% seguro porque no he trabajado nada más que para ver algunas cosas y no me he fijado al 100%, pero creo que no varía en nada con lo que vamos a ver ahora. Que lo que vamos a ver ahora tampoco es un estándar. Esto es como lo que os hablaba ayer de los estándares, que lo bueno que tienen es que si no te gustan hay otros, pues aquí pasa igual. Casi cada etiquetador que dice está basado, lo veréis mucho, está basado en las recomendaciones del grupo Eagles, y entonces luego puede ser que sean las mismas o puede ser que no. En general la gente no reinventa la rueda todo el rato, y entonces si ya hay otro sistema que lo está utilizando, pues suelen adaptarse a ellos, pero luego le añaden cosas. Yo, por ejemplo, estoy ahora haciendo precisamente un etiquetador de este estilo, pero que funciona de otra manera distinta, y aunque al final me he adaptado a un estándar, al que utiliza el Stanford sobre todo, para poder comparar cómo de bien lo hace uno y cómo de bien lo hace otro, pero yo también he puesto mis propias cosas, porque había algunas cosas que no me gustaban, las he añadido, otras las he quitado, las he modificado, pero bueno, como es una cosa que es principalmente para mí, no voy a hacer un etiquetador de uso general, pues, o por lo menos no es la idea a día de hoy, pues no pasa nada. Os comenté que el proyecto Parole tenían el objetivo de crear por lo menos, o sea, tenían dos objetivos principales, que era crear unos corpus en estas lenguas que tuvieran por lo menos 20 millones de palabras en 14 lenguas que os comenté que eran pues las que había en los 15 países de la Unión Europea que había entonces, menos el luxemburgués y el español. Luego estaba el austríaco, que no contaba porque era alemán también, y los belgas, que sí que contaban porque aunque hablan francés, pues hicieron su propia versión de francés-belga. Algunas diferencias hay, pero bueno.
tanto como para diferenciarlo, no sé, tampoco he estudiado nunca francés-belga, sé que los números los dicen distintos y entiendo que más cosas, pero bueno. Y estaba también el catalán y el noruego. Entonces también querían crear lexicones computacionales para 12 lenguas, o sea, el objetivo era crear una serie de recursos para luego poderse utilizar y el objetivo global era sobre todo hacer traductores para la Unión Europea. Entonces, como prepararon todos estos recursos y utilizaron ellos el taxet del repertorio de etiquetas que en ese momento les vino bien siguiendo las directrices del grupo Eagles, pues al final mucha gente luego volvió a seguir eso y es un estándar de facto. La gente lo utiliza mucho, pero con las restricciones que ya os he dicho, que en realidad no son exactamente iguales. Entonces lo vamos a ver un poco más más detenidamente porque es de los que más se usa, sobre todo para el español. Bueno, voy a apagar la luz un poco. Está apagada, está encendida. Esto es como el que está, o la que está un poco embarazada, ¿no? Estas cosas no se puede apagar un poco. Vale, pues bueno, aquí tenemos la mitad del taxet, ahí la siguiente diapositiva muestra más. Estas son las categorías gramaticales vamos a decir, de flexión nominal. Los adjetivos, determinantes, pronombres y nombres. Sabéis que muchas veces la diferencia entre adjetivo y determinante es un poco así. De hecho, si miráis en la RAE todos los determinantes los marca como adjetivos, menos los artículos, creo. Si buscáis un determinante, sobre todo, yo no sé si es que lo han cambiado mucho o poco últimamente, yo desde luego cuando lo he estudiado, pues yo qué sé, los demostrativos eran determinantes. Si vais a la RAE y buscáis ese o aquel, os aparece el adjetivo demostrativo. Entonces, es verdad que, bueno, por ejemplo, con los posesivos hay una cosilla que son un poco distintos. Sobre todo, bueno, por el tema de que se pueden poner antepuestos y pospuestos y son distintos, y entonces los que son pospuestos en general son pronombres. Sí, pospuestos, sí, son pronombres. Pero bueno, vamos al tema. El caso es que ahí, como veis, por ejemplo, para los adjetivos se tiene una etiqueta de 6 caracteres. En la tabla esta, bueno, creo que no hay que explicar demasiado, pero es la posición del carácter, qué significa ese carácter y los valores que puede tomar ese carácter. Entonces, por ejemplo, aquí para el caso concreto del adjetivo, que es la primera, la de la izquierda, que aparece arriba, categoría, pues se tienen 7, empiezan desde el 0. Esto igual podría haber puesto el 1, pero lo que pasa es que como soy ingeniero y el tema de programación, siempre las cosas empiezan por el 0, a mí cuando algo empieza en el 1 me da como repelús. Todas ya veréis que todas empiezan igual, empiezan por categoría y tipo, salvo alguna que ni siquiera llega a tener tipo, pero bueno, en plan interjección y cosas así. Entonces, bueno, pues en adjetivo se tiene tipo ordinal, calificativo y posesivo. Es un poco extraño porque meten ahí adjetivos posesivos y no lo meten en los determinantes, aunque los determinantes sí que aparecen posesivos, pero esos son los que son pospuestos. No, perdón, lo estoy diciendo justo al revés. Lo que tiene en cuenta como adjetivo posesivo son en plan mío, tuyo, suyo, que se ponen después. Y los que aparecen antes lo considera como determinantes. Esto lo tengo un poco así porque en mi cabeza no termina de cuadrar del todo, que sean así o que sean distintos. Entonces, bueno, ordinal es simplemente para los números de orden, calificativo cualquier adjetivo normal y el posesivo, pues esto que acabo de decir. El grado superlativo, pues es principalmente para los adjetivos a los que se le pone ísimo, pero también sabéis que hay algunos superlativos irregulares en español. Están los érrimos, que a mí me encantan, que sabéis, no sé si lo sabéis, que son los adjetivos que tienen una R y entonces tienen la forma anterior, no sé muy bien por qué. Sí, del latín, y entonces son, pues esto, pues si es negro es nigérrimo, si es acre es acérrimo, si es célebre es celebérrimo. Los que son en
no sé si hay alguna más, pobre, paupérrimo. Los que terminan en una última sílaba que tiene el ataque compuesto con una R, hacen en el rimo. Y luego también están algunos que son en plan máximo, supremo, lo típico de, pues, bueno, ínfimo, óptimo, pésimo, todas estas que hay, no sé, hay como 10 o así, casi siempre, no sé si siempre, pero bueno, van por pares, en plan está el de por arriba y el de por abajo. Estos también, aunque cada etiquetador hace un poco lo que quiera, hay veces que se etiquetan también como superlativos y otras veces como si fueran adjetivos normales. De hecho, es bastante común que la gente los utilice como adjetivos normales. Yo oigo mucho que algo es más óptimo que otra cosa y me parece un poco así. Pero bueno, sí, esto es una medida, pero esto es más óptimo. Y dice, y tú tienes un hermano más mayor que tú, ¿no? Y no lo entiendo. Pero bueno, esto es como todo. Al final se pierde el significado un poco de tal y lo mismo dentro de 100 años óptimo significa otra cosa distinta, porque de hecho ya a día de hoy cuesta pensar que óptimo, según cómo, pero cuesta pensar que óptimo significa, digamos, el más mejor, ¿no? Pero bueno, los adjetivos evaluativos, ¿alguien sabe lo que son? Sí. Nadie sabe. Esto me pasaba a mí la semana pasada. Entonces lo estuve mirando y realmente yo no recordaba, no sé si esto lo he visto alguna vez. No he visto jamás ningún etiquetador que utilice este estándar y que ponga ahí una V. De hecho, estuve probando con un montón de palabras que supuestamente son adjetivos evaluativos y no lo hacía. Bueno, una cosa que no he comentado. Cuando hay algo que no se aplica, se pone un 0 en la etiqueta. Es decir, que si, bueno, en este caso, luego más adelante hay algunas cosas más, bueno, por ejemplo, abajo cuando habla de persona del poseedor del posesivo, obviamente eso solamente se aplica cuando se tiene un adjetivo posesivo y si tienes un adjetivo como alto, pues ahí le cascas un 0 y en el número del poseedor otro 0. Los adjetivos evaluativos son los que son de todo o nada, que era como lo que comentaba al principio de estar un poco embarazado, ¿no? Son cosas que no se pueden graduar, es como, aunque luego al final termina graduándose, pero bueno, una cosa como un adjetivo como verde, en principio decir que algo es más verde que otra cosa o menos verde, pues bueno, será una tonalidad distinta, ¿no? Pero entonces son adjetivos de este tipo que yo sinceramente no sé qué características tienen que puedan afectar a la sintaxis o a qué. Imagino que es por el tema de que no se pueden hacer comparaciones precisamente de este estilo o normalmente no se hacen y entonces tiene su propio carácter ahí. La V esta que ya digo que nunca jamás he visto ninguno que esté etiquetado con una V. Luego el género, pues no hay mucho que contar, femenino, masculino y común cuando no hay variaciones, pues como azul. En el número, pues lo mismo, singular, plural, invariable. Invariable es cuando el adjetivo no varía en número, que ahora mismo no sé si se me ocurre algún adjetivo que sea invariable en número. Imagino que será algo que acabe en S. No. Sí, lo de es como inglés, pero está acentuado, pero está acentuado en la última. Sí. Es que en nombres es un poco más... Me resulta un poco más sencillo, pero en adjetivos no sé exactamente qué adjetivos son invariables en número. Pero bueno, si alguna vez os encontráis con alguno, le saludáis. Luego está, bueno, la persona del poseedor y el número del poseedor, que solamente es para el caso de los adjetivos posesivos. Pues esto, primera, segunda, tercera, singular o plural o invariable. Invariable pues son los de tercera persona. Es posible, alguna cosa... No sé. No se me ocurre. Si luego se me ocurre, os lo digo. En cuanto a las etiquetas de determinantes, bueno, todas estas son muy parecidas. En determinante lo único que obviamente el tipo es mucho mayor. Están los artículos, los demostrativos, los indefinidos. Ya sabéis que son los que muchos, pocos, varios... Los posesivos, pero esto es en plan me, tú, su y estas cosas, nuestro, vuestro, aunque nuestro y vuestro
serían ambiguos porque no se sabría muy bien si son los que van antepuestos o los que van pospuestos. Entonces, normalmente la etiqueta depende precisamente de la posición en la que esté. Si va detrás, se consideraría un adjetivo. Si va delante del nombre, pues sería un determinante. La persona, pues primera, segunda, tercera, género igual, número lo mismo y el número del poseedor para el caso de los determinantes posesivos. Para pronombre es prácticamente igual que determinante, se tienen casi los mismos tipos, excepto porque hay pronombres personales y no hay artículos, no hay pronombres de artículos, aunque esto sería un poco discutible. No sé si alguna vez habéis leído alguna teoría sobre que, por ejemplo, el artículo él y el pronombre él tiene la misma diferencia que cuando tienes donde o dónde acentuado o no, que uno hace de pronombre y el otro no. Y para mí tiene sentido, la verdad. Nunca lo había pensado así hasta que no lo leí en un libro. Pero bueno, el caso es, pues, demostrativos indefinidos, están los relativos también. Ya sabéis, pues precisamente dónde, cómo, qué, cosas de estas. Cuyo. Al cuyo a veces se etiqueta con una etiqueta especial que es el relativo posesivo, que no sé yo si realmente es muy interesante o no, pero bueno, esto lo he visto en algún estándar de estos, que cuyo tiene su propia tipo exclusivo. Interrogativos, exclamativos, pues la persona, primera, segunda, tercera, género otra vez, femenino, masculino y común, número singular, plural, invariable, y el caso, pues ya sabéis que el único resto que queda de declinación en el español es en los pronombres personales. Entonces el nominativo serían los pronombres que hacen de sujeto, yo, tú, él, nosotros, tal. Acusativo, bueno, aquí hay un problema, un pequeño problema, porque hay algunos que son ambiguos. Entonces, muchos de los que son acusativos pueden ser dativos también. Entonces, en este caso, lo normal es que le pongan un 0. Cuando, o sea, para ponerle una etiqueta concreta en el caso, tienen que ser pronombres que exclusivamente hacen una función. Por ejemplo, le, siempre es complemento indirecto. Luego la gente lo utiliza como quiere, ¿no? Pero en este caso llevaría dativo. Pero cosas como me, que puede ser complemento directo o complemento indirecto, es decir, en acusativo o en dativo, pues normalmente se le pone un 0. Y luego los oblicuos son los que lleva preposición. Incluyendo también cosas como conmigo, contigo y demás. Pero los oblicuos meten también mi y cosas de estas. Bueno, mi, si, ti y cosas así. Y luego formal es un carácter que se pone a P simplemente cuando es el pronombre personal usted, ustedes. En cuanto a los nombres, pues aquí varía un poquillo ya, pero no mucho. Pues la categoría es de tipo común o tipo propio. Femenino, masculino, común en el género, número singular, plural, invariable. Y luego la clase semántica es algo que siempre aparece cuando lo ves, que tal sistema sigue los estándares de Eagles, y entonces en casi todos lo ponen, pero yo jamás en la vida he visto ningún etiquetador, ni siquiera he visto ningún corpus etiquetado que utilice estas etiquetas. De hecho, muchas veces cuando te hablan de las etiquetas que tiene un cierto estándar, directamente estos ponen, ¿no? Pero bueno, en teoría, pues a alguien se le ocurrió que para los... es que no tiene mucho sentido, la verdad. Para los nombres propios exclusivamente, pues se puede poner la clase semántica S si es un antropónimo para un nombre de persona, G si es un topónimo, un nombre de lugar, y O para organizaciones, bueno, para nombres de empresas y cosas así, y V para otros. Ya digo que esto no lo usa nadie. Y la subclase semántica, pues menos todavía. Aquí ya directamente he puesto el 0 no aplicable porque, de hecho, nunca he visto ni siquiera un estándar de este estilo que te lo estén explicando donde ponga ejemplos de qué tipo de subclase semántica se refiere. No, la verdad que no lo sé. Para mí no tiene mucho sentido porque realmente... a ver, sí, si algo es un topónimo, pues se puede decir que estás en
un sitio que vas hacia, y si es un antropónimo, pues normalmente utilizas cosas distintas como que estás con o cosas así. Pero realmente, no sé, dudo bastante que tenga la suficiente relevancia a nivel sintáctico y demás como para que tenga sus propias etiquetas. Y luego el grado, aquí ya sí que me quedé bastante crujido porque yo realmente los que suelo utilizar, o sea, mis estándares ahora porque lo he investigado más, ¿no? Por si había alguna diferencia. Pero normalmente yo siempre había visto que los últimos 3 se ponían a 0, que siempre decía, pues no sé, no entiendo. Pero el grado evaluativo en un nombre, sinceramente no sé qué significa. Lo he buscado mucho, pero bueno, lo he dejado ahí puesto porque lo he visto en varios sitios y me parecía que tenía más sentido que realmente tuviera algún uso y que no fuera un 0 y sin embargo estamos haciendo la etiqueta más larga, no se sabe muy bien por qué, pero jamás lo he visto y no sé en nombres no sé ni qué significa. Y luego para el resto de categorías que se tienen en cuenta en el estándar, bueno, por llamarlo de alguna manera Eagles, pues están los verbos, que estos son los que tienen más miga. Pues nada, el tipo M de main es verbo principal, un verbo normal y corriente. A son los verbos auxiliares, que en el caso de español pues serían haber, ser y algunos otros tipos, bueno, otros verbos que principalmente están desusados. No sé, comentaba ayer, creo, en plan, si buscáis en la RAE, pues aparece eser, aparece ser y no sé, algún otro más así raruno que esto debe ser del siglo X y no sé cuál y que no he llegado a ver nunca. Los semiauxiliares son el verbo estar, el verbo parecer a veces también. No obstante, todos estos pueden, por ejemplo, el verbo haber no se etiqueta siempre como auxiliar. Puede ser cuando hay, por ejemplo, el haber existencial de hay mucha gente en la fiesta, pues ahí es un verbo que no es auxiliar. El verbo ser, no estoy muy seguro, pero creo también, incluso si lo miráis en la RAE, vais viendo que el haber creo que tiene los 3 tipos. Creo que en la propia RAE aparece como auxiliar, o es el ser. Sí, porque la RAE lo que pasa es que le ponen copulativo, al que normalmente aquí llaman semiauxiliar, y auxiliar, y luego también aparece cuando no tiene ninguna etiqueta, pues es como verbo normal. Esto se ve más claro, por ejemplo, en el verbo estar, que se supone que es semiauxiliar cuando es en plan predicativo de no sé quién está loco y no cuando no sé quién está en la tercera fila. Pues ser tiene nuestro copulativo auxiliar en transitivo. Ser. ¿Y haber no? No, haber creo que no. Solamente, perdón, no te... Haber no tiene copulativo. O sea, solamente tiene en plan el auxiliar y el que es principal es el existencial, ¿no? ¿O hay algún otro? Es que ahora mismo ya no... Esto hace mucho que no lo... Auxiliar y luego sí, transitivo. Impersonal o fluido. Sí, bueno, eso ya es otra cosa. Sí. Bueno, entonces depende del uso para que se ponga de una manera o de otra. Esto pues es algo que sí, no se puede decir que una cierta palabra tenga esta en concreto, sino depende en qué uso esté. Esto es como muchos participios que dices, ¿es un participio o es un adjetivo? Y de hecho, incluso si lo buscas en la RAE, te aparece como adjetivo, pero también te hace referencia al verbo. Y si lo miras en la conjugación, obviamente es el participio. Y bueno, pues suele depender de que si aparece en un tiempo compuesto es un participio, si no, pues es un adjetivo. Pero bueno, la diferencia es básicamente del origen de la palabra y nada más. No, hombre, en un tiempo compuesto, pues sí se entiende que aquello es un participio, pero fuera de ahí pues puede ser un participio también, que simplemente se utiliza como un adjetivo. Luego, bueno, el modo es los 3 modos típicos de los verbos españoles. Ya sabéis que en español somos unos campeones en el tema del número de conjugaciones y de tiempos y demás. Hay muy pocas lenguas en el mundo que tengan tantas. Yo personalmente no conozco ninguna, porque incluso el resto de románicas, aunque en español se supone que tenemos 5 en indicativo, 3 en subjuntivo y el imperativo, aunque los 3 de subjuntivo son un poco así, porque el futuro de subjuntivo es un poco así. Pero, por ejemplo, en francés,
pues el pretérito perfecto simple no se usa, es un poco como nuestro futuro de subjuntivo. Bueno, se usa en literatura todavía, ¿verdad? El nous sommes y cosas de... En los últimos años tampoco está mucho en los libros, incluso desaparece de los libros. Sí, ¿no? A mí me suena en canciones de los 50. No sé, yo de fútbol no te voy a... Eso es lo que decían los profes. Pero Sí, en la literatura incluso está desapareciendo. Está, ya siempre es el perfecto compuesto. Y el futuro de subjuntivo en francés, no. No existe. Ni siquiera en leyes y cosas así como en español, ¿no? No, ya desapareció desde hace mucho. ¿Y alguien controla italiano? ¿O portugués? Y en portugués existe, en italiano no. Estás hablando del futuro de subjuntivo. Sí. ¿Y sabes si en portugués hay algún tiempo verbal que tampoco exista o que exista ahí y que no exista en español? Que existe en portugués pero no en español. Es que tengo la tesis de que el español es la lengua del mundo. A ver, no puedo porque yo conozco las que conozco, ¿no? Pero Conjugado, a lo mejor no existe, no existe en español. infinitivo conjugado en portugués existe. Sí. ¿Qué tíos? Para que lo hagas para hacer tú, en plan, para tú. Para tú hacer. ¿Y todo eso va junto? Sí. Ajá. Salvo, no sé, para yo poder, yo aquí lo vería como, Sí. para yo poder realmente es para que yo pueda. Sí. Entonces aquí, pues a lo mejor, infinitivo conjugado tendría... De hecho, Habrá que hacer tesis. Esto no estoy seguro del todo de que sea completamente gramatical, pero en español se pueden decir cosas así, ¿sabes? Sí. Para tú poder entrar, pues suena un poco raro, ¿no? Pero para Suena como Tarzán. Pero para que varias poder ser veces. usado. Sí, ¿no? ¿Y qué le dices yo? Pues lo dice para yo poder salir. Eso sobre todo, imagino que en lengua hablada, que es lo típico de yo, me gusta, cosas de estas que dices más. No, mejor. También. Esto es como en algunos sitios del norte que utilizan el verbo dar y dice no daba levantado, que era como no podía levantarme. Caíme y no daba levantado. Y sí, bueno, el tema de los gallegos y por el norte, asturianos y tal, que utilizan el pretérito perfecto simple todo el rato, que suena curioso. Bueno, pues esto, el español yo creo que es la lengua campeona mundial de tiempos verbales. Sí. El griego clásico da mucho miedo. El griego, ¿ves? Yo hasta ahí no me he adentrado. Me da pesadillas. Bueno, Sí, porque- el optativo, la diferencia que hay Es verdad. subjuntivo y optativo. No es cierto, pero puede que pase, o no es cierto, pero te lo imaginas. Y lo de ponerle tiempo a los impersonales, Sí, o sea, también eso. No. Sí, es verdad que he oído cosas. Bueno, era una teoría con poco fundamento, ¿eh? Tampoco me lo tengáis muy en cuenta. Entonces el modo, bueno, pues el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Y luego para las... son las clases, se llaman no finitas, ¿no? Son infinitivo, participio y gerundio. Se llaman así. Pero son las formas, lo llaman también las formas no finitas, creo que son. No estoy muy seguro, pero bueno, las que no se conjugan tienen su propia categoría, su propio carácter para marcar el modo. Luego el tiempo, pues presente, que presente incluye también el imperativo. El imperativo, aunque no tiene nada más que un tiempo, se etiqueta como presente de imperativo. Es que el siguiente me ha pasado haberlo hecho. Pero esto será un infinitivo pero lo que es el tiempo de conjugación en español, está el imperativo, que además, según a quien leas, pues o solamente, bueno, o tiene todas las formas menos la primera del singular, o las terceras personas tampoco existen, porque en general imperativo así copón es el de segunda persona, o sea, el tú y el vosotros. Lo que pasa es que, claro, luego está el de usted, que en realidad es igual que el de tercera persona, que es una copia del presente de subjuntivo, y luego está el de nosotros, que un poco yo no sé exactamente si es por analogía, también es la copia del presente de subjuntivo, y que es un poco así, tanto como imperativo no sé yo, pero bueno, sí, aparece
Sin más. De hecho, en la RAE creo que él no aparece el nosotros. Me parece que en la forma, bueno, aparece el voseo. Pero creo que en las formas, cuando conjugas un verbo en la página de la RAE, aparece la forma de tú, de usted o de vos, y luego directamente en nosotros, yo creo que se lo salta, ¿no? No hay nosotros. No hay nosotros. Hay el tú y el vos. El vos de vos. Y aparece también usted, ¿verdad? Sí, usted. Y ustedes. Pero no aparece él y ellos, ¿no? No. Pero en realidad es la misma forma, o sea que... Bueno, a ver, que os dispersáis, que me estoy dispersando yo también. El caso es que, bueno, el tiempo presente, imperfecto, futuro, pasado o pretérito y condicional. La persona, pues, primera, segunda, tercera, el número singular o plural y el género, que solamente se aplica al participio, que en realidad el participio es masculino singular. Lo que pasa es que normalmente se etiquetan cosas como, yo qué sé, venidas o cosas así, como participio femenino plural, que a mí me resulta un poco, me chirría un poco. Para mí sería, si acaso, ahí sí que pondría un adjetivo, y cuando es masculino singular es cuando lo pondría como participio. Pero bueno, imagino que por deformación de otras lenguas románicas, donde sí que se utiliza, si se cambia, ya sabéis, por ejemplo, el italiano, pues una chica è venuta. Y en francés también... No, pero en francés A veces. solamente cuando el objeto directo está antes del verbo y luego como que se reduplica, ¿no? No, pero con ser siempre la fille est Venue. Venue. Pues sí, es verdad. Pero en plural no. Sí. Lo que pasa es que al final En plural no hay ninguna diferencia, que me habéis cortado antes, es igual. ¿Y en italiano también? Le bambine sono venute. Ajá. Pues en español no. Entonces es por lo que me chirría a mí más. Bueno, los adverbios tienen una R. Esta R supongo que es herencia de las etiquetas de Brown y todas estas que vimos ayer, y porque la A ya está pillada para el adjetivo, y entonces le meten una R. La R no sé exactamente de dónde vendrá, porque alguien decidió que era buena ponerle una R al adverbio, y por algún motivo tienen, bueno, algún motivo que es importante, sobre todo semánticamente, tienen el tipo diferenciado entre negativo y todos los demás. Entonces, negativo hay veces que solamente se aplica al no, y otras veces que también le ponen negativo a algunos otros adverbios que, a ver si me sale alguno ahora, que tienen un significado también así, cosas como estas, sí. Nunca, jamás, o... Hay alguno más, pero hay pocos. Y... bien. Entonces, luego están lo que llaman adposiciones, porque es un tema también de lo que comentábamos, o llevo comentado todo el rato, de intentar hacerlo universal. En español lo único que hay son preposiciones, entonces el tipo es preposición. En otras lenguas, pues hay de todo. En lenguas románicas yo no sé si hay alguna que tenga posposiciones, no me suena a mí que haya, no sé, igual en rumano. Aline, ¿tú sabes si en rumano hay posposiciones? Es una, o sea, sabes que en español hay preposiciones, probablemente en rumano también. ¿Hay alguna que vaya detrás? No te suena, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que en lenguas románicas no hay ninguna que tenga posposiciones. Pero vamos, tampoco es importante. Luego están las conjunciones, que las conjunciones las diferencia entre coordinantes y subordinantes, por lo mismo que os comenté ayer, que tienen diferencias sintácticas a la hora de generar las oraciones compuestas. Las interjecciones, que supongo que todos sabéis lo que son. Y luego los números. Aquí hay muchas veces que hay ambigüedad, porque en principio yo entiendo que el carácter Z de número se pone cuando hay un número escrito en dígitos. Sin embargo, hay muchos etiquetadores, ya veremos cuando hagamos un poco de prácticas, que a lo mejor tú pones 1000 y 1000 escrito M y L y te lo etiquetan como una Z. Ahí. Y no lo entiendo. Y otras veces a lo mejor te lo etiquetan como determinante numeral y bueno. Tienen un tipo, este tipo tampoco se suele usar mucho,
A todo esto, este es el que se utiliza en el Freelink, un etiquetador que luego veremos más adelante y que utilizaremos un poco porque tiene una versión online. Se puede instalar también, pero en Windows es un infierno hacerlo funcionar. De hecho, yo estoy convencido de que es imposible. Yo estuve como una semana, pero en plan full time, porque lo necesitaba para el artículo que ando escribiendo y fui completamente incapaz. Luego llegó una amiga que tenía un Mac y en 5 minutos le funcionó. Luego me hice con un ordenador con Linux y en 5 minutos estaba funcionando. Pero en Windows tiré una semana para no hacer nada. Aprendí muchas cosas de cómo instalar cosas y demás, de cosas que hacen falta en Windows para otras cosas, pero para el Freelink no, incapaz, completamente incapaz. Bueno, el tipo de número partitivo en plan medio, un tercio, aunque luego ya se empiezan a coincidir con los ordinales en plan un cuarto, un quinto, tal, y por eso luego es lo típico de la gente cuando dice un onceavo, no, es la 13ª Copa de Europa y estas cosas, que se oye mucho por ahí, y es como un poco, bastante patada al diccionario. M divisa, cuando la cantidad de la que se está hablando pues es algún tipo de moneda. Porcentaje, pues esto, cuando va seguido del símbolo de porcentaje, o escrito, por ciento. Pero ya te digo que para esto hay que hilar un poco más fino. También es verdad que no es muy complicado que si tienes un número, comprobar si lo que sigue es por ciento, pero bueno. Y la unidad es cuando son en plan números que hablas de 1000 kilos o 700 julios o 700 kilovatios hora y cosas de estas. No sé exactamente, de nuevo, qué diferencia sintáctica puede hacer que el 700 se aplique a newtons o a vatios, pero bueno, está puesto ahí. Y luego la categoría de fecha, esta es como bastante más rara, que hay veces que funciona bien y si pones exactamente una fecha te mete todas las palabras, o si es un número también, en plan con barras típico o con guiones, pues todo te lo etiqueta como una fecha, y otras veces que pasa de... Y si pones ¿qué día es hoy? 15 de marzo. Pues por el 15 de marzo es posible que te lo etiquete como fecha o que te lo etiquete el 15 como o un determinante numeral o como un número, el D como preposición, es un poco así. Y luego lo último, los signos de puntuación, que esto, por cierto, aquí habéis visto, por ejemplo, que en el tipo del número viene en minúsculas y el tipo de puntuación también viene en minúsculas, y creo que no hay ningún otro que venga en minúsculas. No entiendo por qué, pero es así. Esto en todas partes. Yo creo que el primero que lo hizo era un tío un poco que no le importaba demasiado el asunto, y entonces lo puso así, le pareció bien, y todos los demás dijeron, bueno, vamos a copiarlo. Oye, ¿por qué lo ha puesto en minúscula? No sé, pero vamos a copiarlo. Entonces no lo entiendo, la verdad, pero bueno. Entonces la puntuación, sí, en la práctica, salvo por los signos de puntuación que tienen dos variantes de apertura y de cierre, pues cada carácter corresponde con un signo de puntuación. Yo creo que casi, siendo que son caracteres, más le hubiera valido casi poner el propio carácter del signo de puntuación, porque esto es, así como todo lo demás. Si me preguntáis cómo no sé qué, lo tengo así prácticamente todo en la cabeza. Entonces, ¿cómo se etiquetaría su pie 6? Y entonces, verbo, modal, subjuntivo, pasado, tal, no sé qué. Esto siempre lo tengo que mirar, nunca me acuerdo, porque además, salvo 2 o 3 que sí que empieza por el nombre que tiene en español, el resto no tiene. O sea, por la C de coma vale, la P de punto, bien. Que de hecho, punto... No tiene ni siquiera en inglés, porque es una mezcla. Casi todos estos son el que lo puso, ya no creo que fuera en español, no estoy seguro, pero el que lo puso por lo general, bueno, están en inglés. También iba a decir que sería alguien con algún tipo de raíz románica, pero no. La M, por ejemplo, es de main, el verbo, y simplemente es por el tema de que coinciden por todos los préstamos léxicos que tiene el inglés del latín a través del francés. Bueno, pues y encima hay otro problema más grande que luego vemos, o más raro. Pues 2 puntos, punto y coma, la barra inclinada, que la barra inclinada pues puede ser
la normal o la invertida. Nunca he sabido exactamente, creo que la normal es la que es así, según lo veo yo, no según lo veis vosotros, y la invertida es la que empieza desde arriba y baja, creo, pero bueno. Sí, ¿no? Pero yo nunca lo he... Deberían haber puesto la X en paréntesis. Sí, ¿no? Porque son las dos barras, tiene cierto sentido, sí. Bueno, guión, todo tipo de guiones más largos o más cortos. De hecho, hay algo a lo que normalmente se le suele llamar guión. En realidad son como hasta 3 signos de puntuación distintos. No es lo mismo el guión que une 2 palabras en una palabra compuesta que el que marca un párrafo, digamos, en un diálogo o algo así, y hay otro que también es distinto, que es para no sé qué. El que típico se utiliza como paréntesis, que hay veces que en vez de utilizar un paréntesis hay algo que está puesto entre guiones. En teoría, aunque yo creo que todos, o bueno, no os voy a meter a vosotros porque igual sois súper puristas, aunque yo creo que todos los escribimos igual, en realidad creo que son 3 distintos y tienen diferencias de longitud que en teoría son relevantes, pero bueno. T para el símbolo de porcentaje. No sé si para el símbolo de tanto por mil también utilizan este o no, pero bueno, este probablemente sea en Z otro. Es curioso que tienen un carácter exclusivo y propio para etcétera. Entonces hay veces que se utiliza solamente para etc o etc punto, y otras veces que también se utiliza para cuando no se pone abreviado y se pone etcétera, que no es muy habitual, pero bueno, no sé, me parece curioso. Luego están los que tienen apertura y cierre, pues los símbolos de interrogación, de exclamación, los paréntesis, las llaves, los corchetes y las comillas, cuando son en plan estas tipográficas, lo típico del Word, que os las cambia todo el rato y que luego si lo copiáis no funciona. Y otro. Y luego hay un tema que es todavía más raro que el tema de que estén en minúsculas, que es que, bueno, tiene el siguiente carácter, que es para los signos de puntuación, que son dobles, y entonces la A es de apertura, muy bien, y la T es de cierre, de terminación, menos en las comillas, que le ponen una C. No lo entiendo. Pero bueno, es así. Entonces, bueno, mira, justo ahora antes del descanso vamos a hacer una pequeña práctica, bueno, tampoco lo llamaría práctica. Vamos a ver si somos capaces de etiquetar. Son unos ejemplos muy puñeteros, ¿eh? O sea, ninguno vais a poder etiquetar todas las posibilidades. Vamos, seríais un puto maestro. Salvo que, bueno, a lo mejor sí, ¿eh? A lo mejor sí, porque hay alguna manera de hacer, no trampita, pero... Y sí, entonces, vamos a ver, por ejemplo, me gusta bastante... Bueno, vamos a empezar por una que es más sencilla, que es apuestas. ¿Cómo etiquetaríais apuestas? Sí, todas son muy ambiguas, muy ambiguas. Las he cogido las más ambiguas que se me han ocurrido. Bueno, se me ha ocurrido no, como tengo bueno, para mi tema del doctorado me bajé la RAE entera haciendo un poco de pirateo y en realidad no, porque lo accedí por el portal público, pero me creé un cacharrillo que iba preguntando, iba bajando, entonces se me bajó casi 90.000 páginas web. 88.764 por casualidad, lo digo porque... Por casualidad de que es posible que a lo mejor... es un programita que, bueno, hace un poco lo mismo. Pues no sé, pero es posible, ¿eh? Luego, si quieres, si me sabes, lo comparamos a ver si tengo yo más o menos, pero son 88.000 y pico. Son casi 89.000, sí, eso sí que me acuerdo. No me acuerdo, pero, o sea, igual suena la flauta, pero sí, incluyendo cosas muy desusadas y cosas así. Y entonces, bueno, le di esto, lo hice con Python y entonces simplemente hice 4 líneas para que mirara en mi lexicón y me sacara las palabras que pudieran provenir de más lemas distintos o que pudieran tener más etiquetas distintas. Entonces, vamos a empezar con apuestas, que es, de todas estas de aquí, yo creo que es la más fácil. ¿Alguien o digo yo? Y así vamos diciendo. Espera, te vamos a dejar para después. Venga, Lorena. No, da igual, o sea, más fácil. La que se te ocurra. A ver, hay por lo menos hay 2 o 3 muy fáciles y luego hay otra más...
Pues venga, Silvia. Tienes un bueno. trampa. Di uno y otro diga otro. Venga, vamos a hacerlo un poco así rapidín. Pues voy a decir la que no se le va a ocurrir a la gente probablemente. Apuestas, que venga de la palabra apuesto. Personas que sean apuestas. Vale, entonces ahí, ¿cómo lo etiquetarías? Ten en cuenta que está aquí la chuletilla. Pues sería un adjetivo. Sería una A. Vale, sí, ahí está el adjetivo. Género femenino. Te has comido un carácter. Tipo ordinal, calificativo o posesivo. Sería AQ. Sí, sería Q. Grado. Ninguno. 0. Género femenino, número plural. Persona, posición. 0, 0. Perfecto. ¿Alguna otra posibilidad? ¿Está aquí? A poner. Exacto, ese era el que menos se le iba a ocurrir a la gente, probablemente. Pues sí, justamente cuando dijo pensaba Silvia que iba a decir a poner. Pues no, pues este yo creo que es el menos obvio de todos. ¿Cómo sería poner en este caso? Pues a poner aquí sería un participio pasado, así que verbo. ¿Dónde están? Está aquí. Entonces, verbo tipo sería participio. El tipo sería M de principal. Ah, vale, principal, modo participio. Modo participio. Pasado. Y esto, bueno, tiempo, sí, aunque es participio pasado en español, esto no lo he comentado, pero no se considera. Todo lo demás, salvo el número y el género, son 0 en el caso del participio. Con lo, Aquí número. con lo cual, tiempo y persona es 0, número plural. Y femenino. Femenino, muy bien. ¿Alguna otra? ¿Alguien quiere apostar? Estáis poco... Luis. Sustantivo, vale. Y entonces sustantivo estaría... Ay, que no lo veo. Determinar adjetivo, pero el nombre aquí. Sería una N, el tipo, común o propio. Común, género y número. Apuestas. Ah, perdona. Bueno, pues la F es de femenino. ¿Cuál pondrías tú? Y el número, la S es de singular. La P es de plural. La clase semántica hemos dicho que 0, porque además en cualquier caso esto se aplica solamente en caso de aplicarse a los nombres propios, la subclase igual y el grado igual, un 0. Puede ser propio también, ¿no? Pero hombre, a ver, si es el organismo de apuestas del Estado este... El apellido, alguien tiene que haber, ¿no? Hombre, si ya nos ponemos así, casi cualquier palabra puede ser un nombre propio, ciertamente, pero bueno, no... Pongamos que está escrito en minúscula. Aquí vale porque es la primera y está en mayúscula. Ahí has tenido una buena apreciación. Vale, entonces puedes venir de apuesta, puede venir de apostar, puede venir de aponer o puede venir de apuesto. Vale, vamos a ver para, por ejemplo. Y ya con esto, porque el resto... venga, decidme solo categorías y el resto lo vemos un poco así. Y no vale prefijo. Prefijo sería más bien para guión. Puesto... O incluso guión para. Porque está lo típico de ovíparo, ovípara y cosas de estas. Pero ya sin meternos ahí, que entonces eso ya sería rizar el rizo. Jara. Para papá. Verbo. Verbo, sí. ¿Verbo cuál? De parar. Entonces, de parar, bueno, ya os lo digo yo porque si no es un poco eterno. ¿Eh? Y de parir también. Entonces, para parar sería pues un verbo principal, VM, estaría en indicativo. Bueno, es que hay varias posibilidades, pero una de ellas sería el presente indicativo en tercera persona. También podría ser en segunda persona porque puede ser usted. Entonces, según cómo, se puede etiquetar como segunda persona. También puede ser la segunda persona del imperativo, para tú, persona de singular. Entonces, en ese caso sería VM de verbo principal, la M de imperativo, la P de presente, 2S de la segunda persona del singular y luego un 0. ¿Qué tal? Para el verbo parir podría ser segunda o tercera persona del presente el presente
de subjuntivo y de imperativo. O sea, Ahora. o sea, Señora, para ya. sí, o sea, señor, este sería, en imperativo puede ser segunda o tercera persona, por lo mismo que hemos visto antes, por el tema del usted, y luego puede ser de presente de subjuntivo, pero de primera persona al singular, yo. Para que yo para bien, aunque suena súper raro, pero es como para que yo coma bien necesito, pues no, bueno, para que yo beba, no, para que yo viva bien, porque es vivir, parir, pero puede ser preposición, en cuyo caso se etiquetaría con una S y una P que indica preposición en vez de otra cosa. También el adjetivo. Puede ser un adjetivo que es un poco extraño, que es el adjetivo paro, para, que en algún sitio de Sudamérica creo que significa algo bueno. Como bueno, como guapo, como... Bueno, no estoy muy seguro. Y de la isla de A Paros. lo mejor de Parvus en latín. Y de la isla, creo de la isla de Paros o de Paro. La isla de Paros es la que está al lado del mar Egeo cuando ya se vuelve a casa y que se Eso. Y los habitantes. Pero creo que también hay una cosa así. Míralo en la RAE. Creo que hay una acepción que me suena que es de Sudamérica o de Latinoamérica, no sé exactamente, lo mismo de México, que creo que significa algo así como guapo, pero igual... Pues, me pone paro para adjetivo desuso, natural de Paros, isla del mar Egeo, pues eso pertenece al adjetivo a Paros o a los Paros. Y usado también como sustantivo, ¿no? Y no pone al final UTCS, que no es el Universal Time, no sé qué. Sí, era Usados UTC. también como sustantivas. Vale, pues entonces me equivoco, es otra A lo palabra. mejor es pana. Pana es amigo, ¿no? Sí. Es que me sonaba, pero igual es otra palabra. Pero no lo sé. De estas cosas que como son las que aparecen en pasapalabra, que son de estas que te definen y nadie sabe qué mierda es. Bueno, vamos a hacer... Bueno, para que os hagáis una idea, tengo yo por aquí la chuleta que me puse. Apuestas tiene 4 etiquetas distintas disponibles de 4 lemas, lo que hemos visto antes. Para tendría la posibilidad de etiquetarse de 11 etiquetas, con 11 etiquetas distintas de 4 lemas posibles. Vista, que puede ser la vista del sentido, puede ser ver, el participio, puede ser Una vista. un nombre, pero bueno, en este caso sería nombre, la vista, sí, serían las dos cosas. Puede ser de vestir, puede ser de algo que es ver, que es una cosa desusada que significa lo mismo que ver. Y puede ser, tengo aquí, vista, bueno, sí, como utilizado como adjetivo. Entonces serían 10 etiquetas de 5 lemas para, bueno, 11 de 4, suma, que puede ser una suma de una adición, con una C solo, puede ser del verbo sumar, puede ser adjetivo en plan el sumo sacerdote, la suma sacerdotisa, puede ser del verbo sumir, que es la población se suma en el caos, y creo que ya está. 10 etiquetas de 4 lemas. Hinchas puede ser del verbo, esto ya es como más raro. Bueno, puede ser un hincha de fútbol, puede ser del verbo hinchar, puede ser del verbo henchir, que es estas típicas cosas que hay 2 variantes, como ya sabéis que hay muchos verbos que cambian, hacen un cambio en la vocal según sea tónica o no, lo típico de mentir, miento, mintió, pues hinchar, henchir, hinchir, que creo que es desusado, y creo que ya está. Y luego en peritas, ya sabéis que un perito es lo típico de perito agrónomo o tal, pues podría venir de ahí, de peritar, hiperachiquititas, lo cual es un problema, porque que ya la veremos en la siguiente transparencia, porque, bueno, peritas sería un nombre, pero ¿cuál sería su lema? ¿Su lema sería perita? ¿O el lema sería pera? Pues os lo cuento después de la publicidad. Vamos a hacer una pausa.